tardes, Laura. ¿Cómo está? Un gusto poder hablar con ustedes, un gusto también de que podamos nosotros salir al aire a través de la señal de Radio TV y a través de la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo en estos ciclos, ¿no es cierto?, tan importantes y más que nada para la parte, digamos, de la comunidad, para poder acercar conocimientos y a poder acercar un poco ideas de la profesión nuestra. Exactamente, usted lo ha dicho, ha sido súper claro, Julio, que ustedes nos acerquen a todos nosotros, lo que ustedes han ido conociendo, en lo que ustedes se han ido perfeccionando con el pasar de los años, ¿verdad? Y es mucho para dar a conocer y que toda la sociedad debe tener en cuenta ciertos elementos, cierta forma de actuar ante lo que vamos a hablar en el día de hoy, que tiene que ver con la rotulación de alimentos, agregar un poco más lo que abarca todo esto a lo que hablábamos con la profesional del miércoles pasado. Exactamente, sí, justamente porque es muy buena la disertación de la licenciada Susana Montoya. Simplemente nosotros tratamos de seguir incorporando temas vinculados con la parte de rotulación y también vamos a tocar en este caso o en la tarde de hoy voy a comentar un poquito el tema de la vigilancia alimentaria y algo muy importante que es dentro de la rotulación, que sería lo que es el establecimiento y los productos alimenticios. Muy bien. Cómo se llegan a esos números, ¿no es cierto?, y cómo nosotros podemos digamos, trabajar en forma profesional con el asesoramiento, ¿no es cierto?, a esos establecimientos y en el contexto de la producción de los productos. Perfecto, Julio. Adelante, comienza a desarrollar el tema que, bueno, nosotros muy atentamente vamos a ir escuchándolo, viéndolo, y bueno, si surge alguna preguntita, lo vamos a interrumpir. Sí, encantado, cómo no. Bueno, miren, yo primeramente, dentro de la misma presentación de un alimento, ¿no es cierto?, que todos conocen cómo se ofrece, digamos, al consumidor, yo había, digamos, pensado y podemos, digamos, decir de que los mismos se pueden presentar en distintas formas, ya sea en formas naturales, por ejemplo, como pulpas, frutas, productos naturales frescos, productos semi-elaborados, ¿no es cierto?, todos aquellos productos que tienen una pequeña parte de un semi-procesado, por ejemplo, los que son mínimamente procesados, frutas y hortalizas, que conocemos muchas veces, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo, las verduras, las hortalizas que se ofrecen en la parte de consumidor envasadas, ¿no es cierto? A ese tipo de hortalizas y frutas se las denomina en el Código Alimentario mínimamente procesados. También la gran mayoría u otros elementos u otros envases de alimentos que se presentan como especiales, ya por ejemplo bajo un régimen determinado, por ejemplo cumpliendo alguna determinación de bajas calorías o alguna determinación de reducido en algún nutriente, etcétera. Y lo más importante es el procesado de los alimentos en ausencia del consumidor. Es decir, ¿por qué decimos en ausencia del consumidor? Porque justamente es el consumidor el que no está presente cuando estos productos se procesan. Entonces, y lógicamente están listos para consumir. Estos productos generalmente, al no estar el consumidor presente, tienen toda una serie de procesos y una serie de elaboración, ¿no es cierto? Y a su vez, una vez que está puesto a la venta, tiene también involucrado la variedad digamos, de los medios de difusión y los medios de propaganda, de los que son parte también de la normativa. Entonces, podríamos nosotros caracterizar a un producto alimenticio con una serie de puntos que sería la rotulación, el envase, el contenido y la difusión y la publicidad que estos tienen.
como para ir completando también todo lo que es la parte del rotulado alimenticio. Bien. Estas características nosotros las podríamos diferenciar en dos partes, porque aquí es donde quiero aclarar un poquito lo que es la parte de envase y contenido por un lado, donde nosotros ahí vamos a poder trabajar y vamos a estar, digamos, con la normativa alimentaria. ¿Y por qué? Porque este tipo de, digamos, justamente el envase y el contenido es a lo que hace a la elaboración y a la producción del alimento. Entonces, en esta fase es donde se pueden presentar peligros o riesgos sanitarios. ¿Por qué? Porque justamente el proceso al que está sometido el alimento, la finalidad es el alimento inocuo. Ese alimento inocuo se va a lograr, ¿no es cierto?, con la aplicación de la normativa alimentaria a través de los reglamentos técnicos y a través del Código Alimentario Argentino, como primera medida. Y por otro lado, la rotulación y la publicidad, si bien no van digamos, a presentar un riesgo sanitario, es decir, en este caso el riesgo sería no sanitario, pero también, digamos, forma parte de la rotulación y formaría parte de la normativa no alimentaria, es decir, involucrando ya a la ley del consumidor y a los derechos del consumidor, y que en conjunto, es decir, entre las dos normativas, la alimentaria y la no alimentaria, son los que regulan y también legislan para que esa normativa sea aplicable al producto alimenticio y al producto que está envasado y que se ofrece al consumidor, ya sea en los distintos puntos de venta. Muy bien, súper claro, Julio. Le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Julio Bursicelli en el segmento de alimentos inocuos con APB Cuyo. El tema de hoy es rotulación de alimentos y estábamos hablando de las características. Y lo que se está utilizando mucho, y lo escucho, observamos, que usted menciona la palabra peligro, ¿sí? Claro, los riesgos sanitarios. ¿Qué podemos hablar ahí? Exacto, los peligros y riesgos sanitarios. Bueno, el tema de peligros y están involucrados en lo que se refiere a la elaboración, ¿no es cierto?, del alimento, de índole físico, químico y biológico. O sea, estos peligros pueden estar, digamos, caracterizados de acuerdo a esa característica. Y el riesgo está, digamos, relacionado con la probabilidad de la aparición de alguno de estos peligros. Es decir, que cuando la probabilidad del riesgo es, digamos, puede ser leve o puede ser muy severa, entonces va a ser el peligro mucho más severo o mucho más leve. Es decir, por ejemplo, nosotros, un peligro físico, una contaminación por un resto de materia física, palito, un resto de un pelo de un manipulador, etcétera, o un peligro biológico, por ejemplo, cuando un proceso que estamos llevando a cabo, por ejemplo, pierde las condiciones, digamos, físico-químicas del alimento, y ese alimento, ¿no es cierto?, puede sufrir alguna alteración a futuro por haber perdido esas características. Que si yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo práctico, una conserva alimenticia, por ejemplo, tiene que tener un pH final en un sistema de esterilización bajo, digamos, normal, a baño María, un pH no mayor de 4,5. Cuando ese pH, por ejemplo, se ve alterado y ese pH supera ese valor, podemos tener riesgos microbiológicos importantes con la aparición de, por ejemplo, la bacteria Clostridium botulinum, que puede ocasionar un riesgo muy grande por la severidad de su consecuencia. Perfecto. Muy, pero muy aclarado, súper claro, diría yo. No da ni lugar a consulta porque está siendo súper específico en lo que nos está indicando, Julio.
Sí, sí, es un poco, digamos, lo que nosotros, digamos, tratamos de asesorar más que nada y de comunicar, ya sea en forma profesional, digamos, algún establecimiento o en forma, digamos, personal, digamos, a gente, digamos, cuando hacen sus conservas y sus cosas, cuidados y demás que deben tener para justamente preservar y evitar este tipo de problemas que muchas veces se ocasionan y muchas veces tenemos conocimiento generalmente de problemas graves que han sucedido, no solamente con este tipo de intoxicación, sino con otras también derivadas también de otro tipo de acciones, como por ejemplo la de los manipuladores. Bien. Y es otro tema también muy importante por digamos, el concepto donde hay que diferenciar distintos manejos de alimentos en cada momento. Perfecto. Bueno, hablamos un poco de los rótulos, ¿le parece? Sí, sí, cómo no. Bueno, yo lo otro que quería comentar es que el rótulo no solamente es un marbete, ¿no es cierto?, que digamos está conteniendo un alimento, sino que hoy en día los rótulos comunican, describen justamente el producto y se diferencian. ¿No es cierto? Y estos alimentos, ¿no es cierto?, envasados o estandarizados, justamente a través de estos rótulos nosotros podemos tener la comunicación que nosotros queremos lograr, la descripción del producto y la diferenciación de uno o de otro tipo de productos. Como yo le decía antes, por ejemplo, o en el caso ahora, por ejemplo, un producto libre de gluten a un producto que no es libre de gluten. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de, a través del rótulo, de poder en forma rápida diferenciar y cada vez la tendencia en la rotulación es incorporar más información. Con eso se está trabajando en lograr una serie de, digamos, de cambios que se están evidenciando y que un poco la comunidad lo está también, digamos, exigiendo, donde, por ejemplo, con declaraciones de nutricionales o propiedades saludables, con el etiquetado frontal, que también es otro tema que también lo tocó la licenciada Montoya anteriormente. Cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permitirían a nosotros en forma visual tener una información mucho más práctica de lo que hoy en día es la rotulación tradicional, sobre todo en la parte de la tabla o nutricional, que por ahí es muy compleja y por ahí es difícil de entenderla para la gente que no está, digamos, habituada al tema. Perfecto, bien, entonces es importante, pero bueno, le tenemos que prestar suma importancia a este tema. Claro, exacto, y justamente, por supuesto, aparte de la información obligatoria que tiene que tener cada alimento envasado, como lo marca el capítulo 5 de rotulación del Código Alimentario Argentino, también está la información facultativa que podemos tener, que es una información que puede ser gráfica o escrita, ¿no es cierto?, o mediante algún tipo de sello, donde un producto se diferencia, por ejemplo, producto orgánico, o por ejemplo, un producto alimentos argentinos que ya tiene sello propio, de calidad, o también, por ejemplo, algún producto que está certificado por alguna certificadora oficial, donde ese alimento dice que tiene un desarrollo de una norma, por ejemplo, la BPM, que son buenas prácticas de manufactura, certificado de BPM. Entonces, todo ese tipo de información facultativa, nosotros la podemos incorporar al rótulo y le damos un valor agregado a ese tipo de producto, ¿me entiende? Entonces, toda esa tendencia en la rotulación de incorporar más información es lo que se está trabajando permanentemente, y bueno, está en vía de desarrollo, por supuesto, un montón de vocablos y de signos y leyendas que hoy en día no están permitidas, pero bueno, están en estudio. Perfecto, súper clarísimo. Bueno, pasamos a hablar ahora de los establecimientos o establecimiento y productos, ¿verdad? Que es otro tema también que lleva de la mano a lo que hacíamos mención anteriormente. Exactamente. Justamente cuando en la rotulación tenemos dos
dos siglas que son el RNE y el RNPA. El RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, y el RNPA, que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio. Yo voy a explayarme un poquito en este tema para que la gente y la audiencia conozca cómo se logra y la importancia que tiene, pero primeramente déjeme que le comente un poquito de lo que es la vigilancia alimentaria, ya que tiene relación con estos números, porque en primer lugar la vigilancia alimentaria está a cargo del Sistema Nacional de Control de Alimentos. Sí. Y este Sistema Nacional de Control de Alimentos, si bien es a nivel nacional, también lo ejercen las provincias y lo ejercen en forma autónoma. Entonces, las autoridades sanitarias, ¿no es cierto?, que conforman el Sistema Nacional de Control de Alimentos, que las podemos describir como la CONAL, donde la principal norma que adapta este sistema de control es el Código Alimentario, que es la base fundamental donde se basa toda la normativa alimentaria a nivel nacional, y con acuerdos, digamos, y alcance en la región Mercosur. Este Sistema Nacional de Control de Alimentos, dijimos que abarca también a la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, donde también en esta comisión se trabajan las probables o posibles cambios de algún artículo o incorporación de algún otro artículo en el Código Alimentario Argentino. También la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es también la que se encarga de la vigilancia alimentaria, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, las provincias y las jurisdicciones a las cuales pertenecen cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, todas las dependencias digamos, los organismos municipales, sí, que dependen de una determinada provincia. Entonces, esta vigilancia alimentaria es importante porque a nosotros nos va a permitir, en primer lugar, ellos, digamos, a través de los registros de los establecimientos y los registros de productos, está, digamos, ya en el sistema informático cada uno de estos establecimientos habilitados con sus respectivos productos. ¿Qué sucede cuando hay una alerta alimentaria, por ejemplo? Que nosotros muchas veces vemos o escuchamos el ANMAT, ¿no es cierto?, prohibido tal y tal producto. Bueno, sí, eso puede deberse porque pueden surgir por inspecciones, pueden surgir por denuncias, pueden surgir por inspecciones, digamos, o recolección de productos que están en la góndola, que son, digamos, a veces sacados al azar, y se sacan y se estudian de acuerdo a los números, ¿no es cierto? Se puede ir a los registros y observar si ese alimento está en condiciones de estar a la venta y si está en condiciones, digamos, con todos los números correspondientes. Y estas alertas de alimentos pueden ser alimentos falsamente rotulados, por lo general no tienen RNE o están adulterados esos RNE. Entonces es un alimento que no tiene trazabilidad, es decir, no sabemos ni cómo se hizo, ni dónde se hizo, ni cómo lo envasaron. Entonces esas alertas justamente surgen en estos casos a veces por muchas denuncias, y también no solamente pueden estar habilitados, sino que también los números pueden estar vencidos, es decir, que tienen tanto el RNE como el RNPA tienen un lapso de 5 años de duración. Bien. De vigencia. Pero bueno, al vencerse esos números hay que renovarlos. Muchas veces esos números no se renuevan y entonces ya el alimento pierde todo tipo de vigencia. Y por otro lado también puede tratarse de algún alimento que
esté contaminado, adulterado o alterado, o mal rotulado, etcétera. Todo eso es, digamos, son acciones que pueden llevar a la inhabilitación de un producto por medio de una alerta, digamos, que en este caso se disparó para prevenir justamente a la población de que tal y tal producto no debe ser comprado, no debe ser consumido. Bien, súper claro, Julio, súper claro. ¿Qué nos está quedando, Julio? ¿Repasar? Bueno, nos está quedando un par de cositas que le voy a dar, que sería lo que es el RNE y el RNPA, para un pantallazo de cómo es la forma de obtener esos números. Perfecto. Primero, el Ministerio de Salud de la Nación creó en el ámbito del ANMAT un organismo que se llama CIFEGA, que es un sistema de información federal para la gestión de control de los alimentos. Este organismo tiene digamos, la facultad de poder otorgar, o sea, o mejor dicho, todos los alimentos y los establecimientos se tramitan a través de este organismo, que a su vez las provincias ya han adherido casi en su totalidad. Mendoza adhirió a fines del 2018 para el establecimiento y a mediados del 2019 adhirió ya para los productos. Así que todos los productos se manejan por este sistema. Por supuesto con la independencia, como dijimos, la autonomía de la entidad o de la autoridad sanitaria provincial, que en este caso depende del Ministerio de Salud, que sería el Departamento de Higiene de los Alimentos. Atrás de la obtención del RNE, como primera medida, vamos a tener, primero que nada, la habilitación jurisdiccional, en este caso del ente municipal, que es la que va a otorgar a un establecimiento una habilitación. Esta habilitación tiene que cumplir ciertas condiciones que son ya de cada dependencia de la municipalidad, como por ejemplo obras públicas, obras privadas, inspección general y el departamento de bromatología involucrado también en los mismos. Todo ello lleva, digamos, a que el establecimiento tenga un lugar físico, digamos, acorde a las normativas alimentarias y responden al Código Alimentario Argentino. Una vez obtenido esta habilitación, sí o sí ya interviene el Departamento de Higiene y Nutrición a través del CIFEGA, donde se solicita, digamos, al establecimiento la presentación del desarrollo del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. Las buenas prácticas de manufactura están, digamos, descritas en el Código Alimentario y son obligatorias su implementación y su desarrollo. O sea que todo el establecimiento elaborador de alimentos sí o sí necesita cumplir con las buenas prácticas de manufactura, que no son que otra cosa que son condiciones operacionales, ¿no es cierto?, mínimas que se pueden desarrollar en el establecimiento para obtener alimentos inocuos. Y voy a enumerar los puntos principales para no desplayarnos tanto en el tema, que involucra al establecimiento, a las materias primas, involucra al personal, involucra la higiene de elaboración, el almacenamiento y transporte, la trazabilidad y la documentación. Entre estas exigencias, ¿no es cierto?, que están en la parte de autorización, también se exige el curso de manipuladores de alimentos. El curso de manipuladores de alimentos, quiero aclarar un poquito, hoy día no se está haciendo porque la municipalidad tenía un convenio con la universidad y bueno, por el motivo del COVID ahora está suspendido, pero somos muchos los profesionales que podemos dictarlos, así que en ese sentido es cuestión de contactarse para poder digamos, hacer en el caso de alguna necesidad. Una vez que hemos presentado y se ha auditado, ¿no es cierto?, toda esta documentación y está todo en orden, como
corresponde, se obtiene el número de registro de establecimiento. Ese registro, como vuelvo a repetir, son nacionales, donde lo que significa es que pueden circular a lo ancho y a lo largo de todo el país, sin ningún tipo de prohibiciones. Y luego, ya para ir finalizando con esta descripción de los RNE y RNPA, vamos a hablar un poquito también de lo que es el producto alimenticio, que también es un poquito más complejo porque va a depender de las condiciones de lo que queremos nosotros habilitar. Bien. Y de lo que nosotros queremos inscribir. En este caso, por ejemplo, vamos a necesitar un análisis nutricional del producto, donde nos va a dar la pauta a nosotros de poder después informar en la parte de lo que se llama información nutricional que figura en cada alimento. Y este producto también lleva un desarrollo y una monografía, ¿no es cierto?, donde se tiene que hacer la descripción y se tienen que, enumerar los pasos donde se van llevando a cabo, ¿no es cierto?, a medida que ese producto se va elaborando. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí en esa descripción nosotros vamos a tener todas las partes, digamos, donde podemos hacer hincapié en lo que es aspectos, digamos, o parámetros que están dentro del código alimentario, como por ejemplo temperaturas, por ejemplo tiempos de esterilización, por ejemplo pHs, por ejemplo conservantes, límites, etcétera. Y por último, de este desarrollo se hace también la conformidad del rótulo del producto, el cual tiene que estar aprobado y es el rótulo que en definitiva debe ser el que se presenta el producto una vez terminado y una vez exhibido y puesto a la venta en los distintos puntos. Eso sería un poquito, digamos, la parte, digamos, de los dos numeritos, todo el proceso y toda la complejidad que también conllevan. Y bueno, y es importante también aclarar de que los profesionales generalmente ayudamos a armar todo este tipo de números. ¿Por qué? Porque justamente la ayuda profesional en muchos casos es reconocida, en otros casos no, sirve porque justamente le damos la garantía al producto alimenticio en cuanto a la incorporación de los productos y los componentes que ellos requieren. Perfecto. Así que bueno, más o menos este es un pantallazo un poco para completar un poquito la parte del rotulado que me había gustado justamente aclarar lo que era el RNE, el RNPA y cómo trabaja la parte de la vigilancia alimentaria justamente en complemento con estos números. Muy bien, Julio. La verdad que ha sido un placer escucharlo. Ha sido súper claro con respecto a este tema en este ciclo de alimentos inocuos con la Asociación de Profesionales de la Bromatología de Cuyo. Bueno, usted con una experiencia amplia es bromatólogo, ha sabido indicarnos precisamente todos esos detalles que han quedado súper claro y bueno, se agradece muchísimo por haber formado parte precisamente de este segmento. Bueno, muchísimas gracias, Laura, y estamos a disposición para cuando que requieran algún otro día, alguna otra charla. Encantado de poder seguir transmitiendo, ¿no es cierto?, lo que uno ha ido cosechando y lo que uno ha ido aprendiendo a lo largo de los años en que uno ha desarrollado la profesión. Muy bien. Así que muchísimas gracias entonces a ustedes y un saludo grande a toda la audiencia. Gracias por estar del otro lado, muy atento para con nosotros, con la audiencia de este segmento de los profesionales de la bromatología. Ha sido una definición súper clara, repito, y bueno, ha sido un gusto para mí también y por supuesto que las puertas quedan abiertas para seguir dialogando con usted. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.
Escuchábamos la palabra del profesional Julio Bursicelli, bromatólogo, precisamente hablándonos de rotulación de alimentos, un poco más de lo que tuvimos en el segmento anterior, muy específico, mostrando imágenes a través de la web dialradio.tv y programa que ustedes van a encontrar a través de las redes de Dial Radio TV y también en Diario Mendoza Sur.